Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Esperando que estén bien. Bueno, depende a la hora que van a ver este video. Estamos viendo la serie de eh, las puertas del, del libro de Nehemías, ¿ya? De la restauración de los muros y de las puertas. Bueno, la mayoría, casi la mayoría sabemos el libro de Nehemías, ya, su historia, todo eso. Pero hoy, o esta sección, se evoca solamente en las 12 puertas, ¿ya? Que rodean entonces la ciudad, ¿ya? Son puertas, no como puertas de casa, sino son portones inmensos donde entraban animales, gente, multitud de gente, bueno, para que te hagan la idea. Pero cuando Nehemías viene con la comisión, ya, de restaurar los muros y las puertas. Las puertas tienen como lo digo yo, un código secreto o un diseño, un mensaje que Dios nos quiere hablar. Entonces hemos hablado de la puerta de la oveja, la puerta del pez, y hoy nos corresponde entonces la puerta vieja. Bueno, en Nehemías capítulo 3, 6 dice: la puerta vieja la repararon Joida, hijo de Paseat, y Mesulam, ya, hijo de Besodías, y colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Se da cuenta que habla de familia, de ahí, que están involucrados, ya. Entonces, la reparación entonces completa de las vigas y también las puertas, eran puertas grandes, inmensas, y barras, que son el cerrojo, ¿ya? Esta fortaleza, llamarle así, ¿ya? Esta fortaleza corresponde a la vida vieja, ¿ya? Es del hombre viejo que debe rendirse al hombre nuevo para que se desarrolle, para poner la nueva naturaleza en Cristo, ¿ya? Hay cristianos que no pueden tener una vida nueva feliz porque aún cargan el viejo hombre o la vida vieja, ¿ya? Y entonces hay que traer entonces al presente, de cierta forma, lo que corresponde a la puerta vieja, ya, el pecado, ya. Ahí vamos a ir desarrollando, vamos a ir a dar más entendimiento sobre este tema y restaurar lo nuevo, el nuevo hombre, ya, en Cristo. La palabra vieja en hebreo es yehah, ¿ya? Yehah, así, ¿ya? En el diccionario Strong, que significa antiguo, avejentado, y también significa almacenar, acumular o guardar, ¿ya? Quiere decir que el hombre viejo tiene esa tendencia, su naturaleza es eso. Recordemos que la vieja naturaleza estuvo ligada directamente con el pecado y fue el depósito de delitos, de transgresiones, de vicio y todo aquello que trajo consigo la desobediencia a Dios, ¿ya? Entonces en el viejo hombre está depositado el pecado, ¿ah? No los pecados son la manifestación, pero hay una raíz, ¿ya? Entonces eso trajo desobediencia y eso pasó en el primer hombre, Adán. El viejo hombre está almacenando ya cosas, formas, costumbres de su vieja manera de vivir, las obras de la carne, que se le deleitan de las pasiones, de lujurias, de vicios y mañas, ¿ya? Entonces, eso estamos hablando del viejo hombre. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, lo que está destacando el apóstol Pablo dice: la anterior manera de vivir, o sea, el tiempo que el hombre anduvo sin Cristo, todo alimento era para que el viejo hombre se desarrollara como tal. En otras palabras, que alimenta al viejo hombre es los pecados,
ya, las transgresiones, y así. Eso alimenta. La idea no alimentarlo. Entonces el viejo hombre toma gobierno sobre el hombre, que no se resista, sino por el contrario, se deleita en hacer el pecado. Es la diferencia del nuevo hombre, que cuando peca, ya yerra, ya produce dolor. Ya produce dolor. Entonces, entonces el patrón de conducta del viejo hombre que se deleita ya de los pecados, ¿ya? Y eso es un padrón de conducta que tiene, ¿ya? En Romanos 7:18 dice que dentro de nosotros hay una lucha, ¿ya? De estas dos naturalezas, ¿ya? Ahora dentro del creyente están estas dos naturalezas, la naturaleza vieja y la nueva, y somos conscientes de eso. Cada uno de nosotros estamos conscientes de eso. El apóstol Pablo dice que en él está el querer de hacer el bien, ¿ya? Pero hay otra ley, ya hay otro gobierno, Señor, otra autoridad que es la vieja naturaleza, que no hacerlo, ¿ya? El querer está hacer el bien, pero no hacerlo. No se practica lo que quiere hacer, sino que se hace lo que se aborrece. En otras palabras, uno desea, el nuevo hombre desea hacer lo bueno, todo lo honesto, todo lo santo, todo lo bueno. En esto pensar, dice el apóstol, ¿cierto? Entonces eso se alimenta el nuevo hombre, pero el viejo hombre no quiere hacerlo. La recomendación del apóstol Pablo es renunciar a ella, desechándola y abandonar, dejar. Muchas veces nosotros cargamos el ataúd, ya somos un nuevo hombre, una nueva mujer, pero llevamos el ataúd ya detrás, no lo soltamos. Ahora, las características ya del viejo hombre o el hombre viejo es andar como el mundo anda, el sistema, los pensamientos, en la vanidad de su mente, en los pensamientos vacíos. El viejo hombre tiene su mente tendencia, en la oscuridad, está lleno de tinieblas, y cuando hay tinieblas y oscuridad hay desorden, ¿ya? Y actúa como tal. También está separado de la vida de Dios, porque la vida de Dios, bueno, ahí tenemos los frutos del Espíritu, gozo, paz, ¿ya? Ahora el viejo hombre, por causa de la ignorancia, ya hay dureza en sus corazones. Cuando el hombre ignora de lo que es nuevo hombre, ¿ah? Nuevo gobierno, el reino de Dios, y puede ser varias, ¿cierto?, aristas en este aspecto, ya cuando ignora, bueno, el hombre sin Cristo ignora, por eso andan y sus vidas son desordenadas, ¿ya? Entonces cuando uno viene al reino, de ahí viene la justicia tiene que ver con orden, ¿ya? Entonces también son insensibles, claro, porque sus vidas andan para allá, para acá. Se entregan a la sexualidad para cometer toda clase de impureza. En Colosenses 3, versículos 9 al 8 y 9, ya dice que el hábito, ¿ah? El hábito, es una cosa, está constantemente mintiendo, ya, constantemente mintiendo. Ese es un hábito. La mentira es un hábito del hombre viejo. También la ira, el enojo, la maledicencia, ya, la blasfemia, los lenguajes soez, lenguaje sin sentido, ya. Eso habla ahí en Colosenses. En Efesios 2:3 dice: viven las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y de los pensamientos. Ya, eso estamos hablando del viejo hombre, las características del viejo hombre. Estamos identificando la enfermedad, llamarle así, el cáncer, ya, lo que hace, ya.
Ahora, ¿cómo destruir este hombre viejo? Romanos 6, versículos 6 al 7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado, fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Ya? Quiere decir que el viejo hombre se alimenta, su centro, su deseo, todo su raíz viene del pecado. ¿Ya? Entonces, que aquí el apóstol dice que nosotros, ya estando en el nuevo reino, en el nuevo régimen, debemos, digamos, nuestro cuerpo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado. La Biblia de las Américas, a decir destruir el cuerpo de pecado, lo traduce reducirlo a la impotencia, que es para quitarle poder y autoridad. El hombre viejo dejará de actuar en nosotros hasta la muerte. Entonces, de ahí viene entonces, más adelante vamos a hablar de la cruz. Mientras esté crucificado el hombre, ya, sin nada que lo anime, irá perdiendo fuerza y será impotente en nosotros hasta que el hombre deje de ejercer autoridad y derecho. En otras palabras, el pecado exige autoridad y derecho, como se resiste, ¿ya? Entonces, cuando crucificamos al viejo hombre, entonces él va perdiendo poder y autoridad sobre nuestra vida. La única manera de destruir al viejo hombre es la cruz. La cruz es para morir. Por eso, uno de los mensajes poco predicado en las iglesias ya es sobre la cruz, porque eso va a exigir morir a muchas cosas, a morir a nuestro carácter, morir a nuestra manera de vivir, y a quién le entrego autoridad, ya se debe morir constantemente y resucitar a vida cada vez que se muere. En otras palabras, si yo soy crucificado con Cristo, también soy resucitado con Cristo, ¿ya? Y eso no es un acto, sino es una acción continua. Hay áreas en el alma que tienen que rendirse y someterse a la restauración por el Espíritu Santo. Dentro del viejo hombre está el cuerpo de pecado. ¿Eh? Y aquí voy a poner diente en esto, que es la naturaleza pecaminosa que fue heredada de Adán. En otras palabras, habían tres torturas romanas. Una era la crucifixión, la otra era ser quemado o pedazado ahí en el circo romano, y tercero era el cuerpo de muerte. ¿Y cuál era el cuerpo de muerte? Pablo habla ahí en el capítulo 7, en los últimos versículos, si no me equivoco. Ya habla del cuerpo de muerte. ¿Y cuál era el cuerpo de muerte? Que hacían los romanos, ponían un muerto al sol, y cuando se podría salían los gusanos. Entonces, para torturar a un esclavo, ya a un condenado por Roma, lo amarraban. Entonces, el cuerpo de muerte o el cuerpo de pecado, el cuerpo de muerte, los gusanos entraban al cuerpo vivo y imagínense los gritos, y se puede imaginar, hasta que moría el torturado, ¿ya? O el esclavo, ¿ya? El condenado. Entonces, el pecado es ese. El viejo hombre es el depósito. Por el pecado es ese cuerpo de muerte que va destruyendo al hombre. Y cuando hablo de hombre también hablo de mujer. Dentro del viejo hombre está el cuerpo de pecado, ¿ya? Cuando participamos con Cristo en su crucifixión, el cuerpo de pecado pierde su poder y el creyente puede vivir para servir al Señor y no al pecado. Por eso Pablo habla: ¿quién me librará
dice ahí en Romanos capítulo 7, a ver si lo voy a buscar para especificarlo bien. Ahí lo que dice la Escritura cuando habla de este cuerpo de muerte. Romanos, entonces, aquí dice, a ver, mira, aquí voy a leer. Pablo se pone como un palo blanco para no ofender a nadie. Él se pone como palo blanco para enseñar esta gran verdad. ¿Ya? Dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Vamos, todo lo que la ley es bueno. Luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera. Claro, porque si yo me hacía infractor de la ley, entonces si yo infringía un mandamiento de los 10 mandamientos, o los 10 mandamientos, me decía infractor de los 10. ¿Ya? Dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causa la muerte, para que por el mandamiento se viera la maldad del pecado. ¿Ya? Por eso, no robarás, no... ¿ya? ¿Por qué sabemos que la ley es espiritual? Porque yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí está, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito hacer la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que hablaba anteriormente. Gracias a Dios, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que, dejado a mí mismo con la manera, pero así, dejo a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, a la ley de la muerte. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Ya? Porque mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí entonces quedó más claro ya. Entonces, cuando participamos entonces con Cristo, su crucifixión, el cuerpo de pecado pierde su poder, aunque nuestra palabra pierde su autoridad. Y el creyente puede vivir para servir al Señor y no al pecado. En Lucas 9:23 dice, la cruz hay que tomarla cada día, siguiendo los pasos del Señor, que tomó la cruz para morir. En otras palabras, uno siempre se fija cuando Él fue crucificado, pero del momento de su nacimiento, ¿verdad? Pero más consciente cuando comienza su ministerio, que ahí comenzó, Él llevaba la cruz continuamente, aunque Él no lo llevaba físicamente, pero en su interior. Por eso dice, yo no hago mi voluntad, no hablo, no hago conforme, sino lo que veo
lo que veo hacer al Padre, lo que habla mi Padre. Ese es morir. ¿Ya? Esta es una actitud de todo creyente que debe asumir. Y eso debe ser permanente. Mientras permanezca crucificado el hombre viejo, le estaremos ganando las batallas. Y la nueva naturaleza en libertad va en aumento. ¿Ya? Es decir, que entre más morimos, como dice Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahí está el principio. ¿Ya? Entonces, menguar, morir, para que él vaya creciendo. ¿Ya? Romanos 6:10 dice, el que muere, muere al pecado para siempre, pero en cuanto el que vive, vive para Dios. En Gálatas 2:20 dice, el que está crucificado con Cristo ya no vive para sí, sino Cristo vive en él. En Gálatas 5:24, el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desechando, ¿ya? Dejando de lado. De otra manera de destruir la vieja naturaleza es desechando todo lo que lo alimenta, lo vitaliza y le da fuerza para no seguir transgrediendo la ley de Dios. Eso nos manda el Señor, es un mandamiento. Conclusión, Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, el texto habla acá dos cosas: renunciar a toda clase de inmundicia y resguardarnos de toda malicia, y recibir, lo segundo, recibir con humildad la administración de la palabra, que sea sembrada en esa tierra buena y produzca el fruto que Dios desea que mostremos. La tierra, esta tierra. Entonces el Señor va sembrando su semilla, su palabra, ¿ya? Para que produzcamos el fruto, en otras palabras, Cristo en nosotros. Ahí estamos entonces con la puerta vieja. Que increíble que la puerta de oveja o puerta del pez habla del proceso del creyente, como el primer amor y todo eso. Pero dentro de ese proceso está la crucifixión, está en morir ya a la carne. ¿Ya? Así que ahí les dejo esta enseñanza. Ya la próxima vamos a ver la puerta del valle, donde en estos días prediqué sobre los valles de Dios. Entonces ahora la próxima vamos a ver la parte de la puerta del valle. Así que nos encontramos en la próxima lección o estudio. Dios les bendiga.